Buenas tardes a todos. Iniciaremos la actividad a partir de este momento y aprovechamos para recordarles que deben mantener sus mascarillas colocadas en todo momento. Igualmente, les invitamos a mantener el distanciamiento social e higienizar sus manos de manera constante durante la jornada. Con estos anuncios, les decimos que son más que bienvenidos a este segundo bloque de conferencias, a ustedes que nos acompañan de manera virtual y de manera presencial en este auditorio. Iniciaremos hablando de promover la equidad y los valores democráticos en la salud pública. Para iniciar en este segundo bloque enfocado en salud, recibiremos con un aplauso al señor César Fernández, quien es psicólogo clínico en praxis psicológica integral, que nos estará compartiendo sobre salud mental, un pilar relegado de la salud pública y el crecimiento de la nación. El señor Fernández es becario del programa Fulbright, maestría en psicología clínica en Teachers College de la Universidad de Columbia. Le recibimos con un aplauso. Gracias. ¿Cómo se cambia esto? Ahí, perfecto. Buenas tardes. Okay. Entonces, hemos titulado esta charla Salud Mental, pilar relegado de la salud pública y el crecimiento de la nación. Yo quisiera que con esta charla veamos una serie de informaciones y creemos un poquito de conciencia sobre lo que es la salud mental y por qué es tan importante que estemos hablando de ella en el día de hoy. Cuando hablamos de salud, usualmente pensamos, como pongo acá, en lesiones físicas, en condiciones de salud como la diabetes, el Alzheimer, la influenza, en el día de hoy, en este último año y medio, pues el COVID. Cuando hablamos de salud, en eso es que pensamos, porque los seres humanos tendemos a pensar en lo que vemos, en lo que es visible. Si alguien está enfermo, está postrado en cama, le falta una pierna, le duele esto, tiene síntomas que podemos medir a través de una prueba médica. Pero en ese concepto de salud, usualmente nos olvidamos de lo que para mí es un pilar muy importante, que es la salud mental, que es el área en la cual yo trabajo. La salud mental tiende en este escenario a ser relegada, olvidada, minimizada. Creo que es una buena palabra para definirlo. Un ejemplo sencillo es como entiende la mayoría de la gente lo que es una depresión. Ay, que fulana está deprimida. Usamos esa palabra muy por arribita, como si fuera que simplemente está triste y hoy no tenía mucha ganas de ir al trabajo. Eso es una minimización gravísima de lo que es la depresión, que es una de las enfermedades más graves, más incapacitantes del mercado laboral, del mundo completo. Entonces, quiero que vayamos entendiendo esto. ¿Por qué es tan importante hablar de salud mental? La Organización Panamericana de la Salud define la salud mental, y a mí me encantó esta definición cuando la encontré, como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Me parece una definición bastante completa y poco usual de lo que es salud mental. Vamos a analizarla por partes. Estamos viendo que lo primero que nos señala es que la persona esté consciente de sus propias capacidades, que tenga la capacidad de entenderse, que tenga una capacidad de introspección sana, que sepa lo que es, que sepa lo que vale, que sepa cómo manejar los recursos internos que tiene. Segundo, que pueda afrontar las tensiones normales de la vida. Una persona que está desbalanceada en el área de la salud mental usualmente no puede afrontar cosas que otras personas que sí están más estables en el área de salud mental pueden hacerlo. Algo tan sencillo quizá como pararse aquí. Una persona con un trastorno de ansiedad bien marcado, quizás se para aquí y se queda en seco. Quizás le hacemos una prueba de coeficiente intelectual y es mucho más inteligente que yo, pero cuando esa inteligencia interactúa con este trastorno de salud mental de una ansiedad muy marcada, un ataque de pánico, pánico escénico, la persona se bloquea y no puede dar lo que son sus capacidades. Seguimos. Puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Para mí esta última parte de la definición es la que yo relaciono con lo que es el tema que estamos hablando en este espacio, que es el tema de la democracia. Estamos hablando de que la persona tenga una salud mental que le permita ser capaz de contribuir a su comunidad.
La democracia es participativa. La democracia, se supone que en la democracia cada voto, ¿verdad?, vale igual, somos todos iguales. Si no tenemos acceso a los mismos, al mismo tipo de salud mental, esta mañana hablaban, mi compañera Rosa María señalaba las diferencias entre nacer en el Valle y nacer en Santo Domingo, ¿sí? Hay muchas diferencias en muchas áreas y creo que en salud mental o acceso a servicios de salud mental o incluso a entender lo que es la salud mental, a entender lo que le está pasando a esta persona que está presentando estos síntomas, son muy diferentes. Ahora recuerdo un viaje que hice a una comunidad, no sé cómo se llama, no sabía que existía, en unas montañas altísimas, que tampoco sabía que estaban ahí por Cotuí. Fui a una comunidad y camino al bosque, que íbamos a observar unas aves, no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo. Había un señor trancado en, creo que le dicen cepo. Cepo es la palabra que utilizan en el campo. En un pedazo, un anexo a la casa de madera, y él estaba ahí sentado y su esposa era la que le sacaba la comida, lo alimentaba de noche, lo tenían ahí porque él de noche se agitaba y se ponía violento y parece que alucinaba. Yo andaba con un psiquiatra médico que me explicaba, mira, eso debe ser que él tiene tal y tal cosa. Eso se resuelve con tal tipo de tratamiento. Pero en esta comunidad no tenemos ni siquiera acceso a la información de qué es lo que le está pasando a esta persona, y a lo que recurren es a tenerlo como un animalito encerrado en un corral. Entonces, eso creo que ejemplifica bastante a lo que me refiero. O sea, si no tenemos el mismo acceso a salud mental, no participamos de la misma manera en contribuir con nuestra comunidad y no participamos de la misma manera igualitaria, participativa, como debería ser en lo que es la democracia. Quisiera, para seguir creando conciencia, hablarles de uno o dos trastornos más, los trastornos más típicos en el área de la psicología clínica. Yo digo que los problemas estomacales y las gripes son para los pediatras, los trastornos depresivos, del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad son para los psicólogos clínicos. Es lo más común, lo que más vemos en consulta. Y quisiera ver por arribita unos cuantos, no todos, de los síntomas típicos de un trastorno del estado de ánimo depresivo. Una persona con este trastorno tiene persistentes sentimientos de tristeza, eso es lo más común, lo que más conocemos. No es esencial para dar el diagnóstico, hay personas que lo que manifiestan es mucha irritabilidad y mucha ira y no tristeza, pero es lo que más conocemos. Vacío, desesperanza, pesimismo, falta de sentido en las cosas. Sentimiento de irritabilidad, frustración, déjenme ver si leo mejor de este lado, sí. Intranquilidad, sentimientos de culpabilidad, inutilidad, impotencia, una pérdida de interés o placer en las actividades y los pasatiempos, una sensación de fatiga, disminución de sus niveles de energía, dificultad para concentrarse. Obviamente, mientras vamos agravando el caso, pues también hay intentos de suicidio, hay dolores físicos que no sabemos explicar de ninguna otra manera, dificultades con el sueño. Entonces, yo quisiera que ustedes se imaginen este cuadro en un empleado, en un compañero de trabajo, en un gerente del banco, en quien sea. Con este cuadro, ¿quién trabaja? ¿Cómo trabajamos? Y lo tendemos a minimizar. Usar la palabra, como decía, depresión. Está triste, no tiene mucho ánimo, hoy no quiso ir al trabajo. No, tenemos una persona con un pesimismo, con una falta de sentido de las cosas, que si se sienta a hacer un trabajo y lo que siente es que nada hace sentido, ¿para qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué voy a hacer? Definitivamente un cuadro así, tengo mi capacidad de trabajo limitada, tengo mi capacidad de respuesta ante los problemas que se puedan presentar en el día a día de mi trabajo, muy limitada. Entonces, esto es un trastorno, un pedacito de un trastorno de un estado de ánimo depresivo. Veamos ahora lo que son los trastornos de ansiedad. Son muchos. Vamos a hablar de un trastorno quizá un poquito más general de ansiedad. Estas personas tienden a presentar una preocupación persistente por las cosas, por asuntos incluso que lo terminan viendo de una manera desproporcionada a la realidad. Es como si hay un perrito chihuahua que me está ladrando, el miedo, el pánico que yo le puedo tener es comparable como que a otra persona le estuviera cayendo atrás un león o alguien con una pistola que lo quiere atracar. Entonces,
el estímulo es más pequeño, la reacción es más exagerada en comparación con el estímulo. Las personas con trastorno de ansiedad tienden a sobrepensar las cosas, se les hace difícil tomar decisiones, no se dejan de preocupar, perciben situaciones amenazantes que no son tan amenazantes. Me voy a detener ahí. Pidámosle a una persona en una posición de gerencia de algún lugar que tiene que tomar decisiones muy importantes, trabajo con el mercado de la bolsa de valores. Si yo tengo este trabajo y sobrepienso las cosas, no tomo decisiones rápido, veo una situación más amenazante de la que realmente es, cómo yo trabajo de manera adecuada, cómo yo tomo las decisiones que tengo que tomar. Y todo esto tiende a pasar de manera desapercibida. Ay, que fulanita es nerviosa. Ella como que se pone nerviosa. No, fulanita le está pasando todo esto. Y eso incapacita su capacidad de trabajar. Y lo que quiero, como digo, en la charla de hoy es crear un poquito de conciencia, porque creo que no tenemos suficiente conciencia de las dificultades de salud mental y cómo se manifiestan. Entonces no sabemos cómo tratar a alguien que está pasando por esta dificultad. No sabemos como empleadores qué hacer con un empleado con este cuadro. No sabemos como empresas permitir que las personas, si alguien tiene un cuadro de, que sea algo bien sencillo, el embarazo, el parto, tiene el parto, le tocan tantos días, no hay en la mayoría de las empresas un plan para cómo tratar un empleado con una dificultad de salud mental. Una persona, en la mesa hablábamos del tema del burnout, una persona con burnout diagnosticado necesita a veces meses de una licencia médica. ¿Y quién le dice eso a un empleador? Que fulano tiene burnout, ¿sabes qué es eso? Que venga a trabajar, que se deje de estar de sinvergüenza. No es lo mismo que si tiene un cáncer. Por eso digo, cuando hablamos de salud y los permisos que damos y las cosas que hacemos para acomodar ciertos cuadros, lo vemos de una manera cuando es algo físico que observamos o otros temas de salud, la salud mental tiende a ser relegada. Me detuve en dos, no sé dónde está el tiempo, me avisan cualquier cosa. Me detuve en dos, pero la salud mental obviamente es mucho más amplia y hay muchísimos otros trastornos que incapacitan de igual manera el funcionamiento de la persona. Trastornos de personalidad, problemas más complejos quizá como la esquizofrenia, trastornos del sueño, ansiedad social, que es muy común, el temor de participar en reuniones, de interactuar con personas en la oficina. Hay personas que tienen mucho que decir y no dicen nada porque la ansiedad no los deja hablar. Dificultades de habilidades sociales, dificultades de manejo de la ira, que le hace falta a muchas personas en posiciones de gerencia saber manejar. Entonces, la salud mental es bien amplia, no solamente los trastornos. Todo esto, como digo, impacta el funcionamiento adecuado del individuo y su capacidad de participar de manera activa en la sociedad. Quiero que aterricemos un poco el tema a la República Dominicana en sí. Estos datos los saco del Plan Nacional de Salud Mental de la República Dominicana, del Ministerio de Salud Pública 2019-2022. Y si mal no recuerdo, se refieren a datos recolectados en el 2017. Un 20% de la población dominicana de ese año sufre de trastornos mentales. Y le agrego ahí que esto es sin contar las personas que no son diagnosticadas o las personas que tienen síntomas pero que no llegan, no son lo suficientemente graves para recibir un diagnóstico. Yo puedo ser muy ansioso, pero si no cumplo con ciertos criterios, no me dan un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, digamos que puede ser mucho más de un 20%. De todas formas, un 20% es bastante. Se reportó un total de casi 500,000 de personas con temas de depresión, para un 5% casi de la población general, y un poco más elevado, pero más o menos por el 500,000, casi 600,000 casos de temas de ansiedad, que es casi un 6% de la población general. Estamos hablando de un 10% solamente de la población solamente en esos dos diagnósticos. En la población de 15 a 50 años, que la población ahí está contenida la producción, la parte más productiva de la sociedad, pues los trastornos mentales ocupan cuarta parte de la carga. ¿Me fui? Mucho para atrás. Ahí. Cuarta parte de la carga de enfermedades de hombres y mujeres. O sea, si agrupamos esos trastornos, son la cuarta causa
en temas de enfermedades en hombres y mujeres en el país. Los trastornos mentales y del comportamiento aportan la mayor carga de enfermedad con un 17.3%, sin diferencia entre hombres y mujeres. Continúo. 578 disfunciones por suicidio, 83% del sexo masculino, 17% del femenino. El grupo de edad de 21 a 30 años, la flor de la productividad, ¿verdad? Estamos comenzando a trabajar, pues fue el más afectado. El consumo de alcohol, que tendemos a verlo como algo aparte, pero está muy relacionado al tema de salud mental, también en este país es un grave problema. Y el tema de la violencia doméstica, que también pertenece o se interconecta con el tema de salud mental, pues tenemos que 1 de cada 3 mujeres, creo que mucho más de ahí, están en una relación donde hay violencia intrafamiliar. ¿Qué servicios recibe esta población? Estos datos no sé qué tan accurate, ¿verdad? Son, pero estamos hablando del Sistema Nacional de Salud Pública. No, yo no pertenezco al Sistema Nacional de Salud Pública, pero el Sistema Nacional de Salud Pública tenía en ese momento 467 psicólogos. Cuando llegué hice el cálculo en el teléfono, que no lo había hecho, y eso para 11 millones de personas es un psicólogo por cada 25,000 personas. Yo tengo usualmente activamente cada mes, ponte 70, 140 pacientes en un mes. Y no tengo tiempo ni para dormir. 25,000 personas, un psicólogo con esta cantidad que estamos viendo acá. Entonces, definitivamente es una población que está siendo underserved, ¿verdad? No está recibiendo lo que necesita. El 81% de esos psicólogos están aquí en el país, en la capital, el 64%. Yo tengo pacientes de Constanza, pacientes de Higüey, pacientes de Puerto Plata. Ahora con la virtualidad es un poquito más fácil verlo, porque no hay quien los atienda en sus pueblos, o no encuentran especialistas, los especialistas que ellos necesitan. Tenemos un 9% en Santiago, un 5% en San Cristóbal, 3% en La Vega y el 19% el resto del país. Probablemente haya 1 en Pedernales, 2 en Barahona, para poblaciones que necesitan, igual que las personas de la capital, quizás más acceso a temas de salud mental. Yo creo que es importante saber que la salud mental se interrelaciona con muchas otras áreas. El otro día fui a una consulta de temas de acidez y la doctora me decía el 80% de los temas de acidez son personas que sufren de ansiedad, incluido el aquí presente. Y estaba leyendo un libro donde hacían una relación de la esclerosis múltiple, que uno la ve como una enfermedad, ¿verdad?, separada completamente de la salud mental, y la conexión que estaban encontrando entre personas que habían vivido muchos temas de trauma en la infancia y un mayor riesgo de presentar esta enfermedad más adelante. Entonces, ¿por qué abogamos? Yo creo que es importante, con esto voy terminando, que los profesionales de otras áreas sepan de salud mental. La salud mental está presente aquí, está en todas nuestras cabezas, en todos nuestros cuerpos. La relación entre salud y cuerpo es mucho más grande de lo que podamos explicar. Y la mayoría de los profesionales no reciben ningún tipo de entrenamiento en temas de salud mental. La policía necesita saber salud mental. Si yo tengo una persona frente a mí comportándose de manera errática, yo tengo que saber lo que estoy viendo, tratar de analizar qué está pasando, si esta persona realmente es una amenaza, si es una persona con una crisis, si es una persona que no se está comportando como debe comportarse porque tiene un trastorno del espectro autista, y no pegarle un balazo o actuar de cualquier otra manera. Entonces, otras profesiones necesitan saber, un juez, un fiscal, un legislador. El otro día conversaba con un legislador y me hablaba de que estaban discutiendo temas de cómo penalizar el exhibicionismo. Y le dije, mira, pero llevaron a algún psicólogo, porque hay un trastorno de parafilia sexual que se llama exhibicionismo, que no necesariamente es lo que ustedes quieren definir ahí. Y yo creo que hay cosas que tenemos que tener bien claras que son cuando vamos a penalizar a alguien, o cuando vamos a, que no sé si eso se hace en este país, cuando tuve mi experiencia Fulbright en Estados Unidos, si se hacía allá, hay personas que no son enviadas a la cárcel, sino que son enviadas a un programa de tratamiento de terapia familiar. Con los adolescentes hacíamos eso mucho. Usted delinquió, pero estamos viendo que no era una amenaza para la sociedad, que tú lo que vives en un entorno que te ha llevado a esto, usted lo que necesita es terapia. Entonces, tenemos que legislar sabiendo eso.
tenemos que estar claros en muchas cosas que desconocemos. Creo que se me está acabando el tiempo. Por último, también abogamos que haya en general mayor educación sobre estos temas de salud mental, mayores facilidades y servicios de parte del Estado, las mismas ARS que trabajan con seguros de salud son muy conservadoras a la hora de proveer a las personas de lo que necesitan. El mejor seguro te da tantas consultas al año y no te puede pasar de ahí porque ya no te cubren. Y hay diagnósticos que no cubren. A veces hay terapeutas que tienen que poner, que tiene ansiedad. No es ansiedad lo que tiene, pero si le pongo lo que tiene, no van a cubrir lo que esta persona necesita. Y esto es un derecho humano, no sé si es un derecho humano, la salud mental, el cuidado de la salud mental. Mayor conciencia de temas de salud mental en las empresas, entiendo que es importante por lo que decían al inicio. O sea, si no sabemos, hasta para dar un permiso para que alguien reciba la ayuda que necesita, te puede ser mucho más beneficioso a largo plazo el costo de proveer al empleado de adecuados servicios de salud mental que después pagar las consecuencias de no darle el servicio que necesita. Entonces, lo voy a dejar ahí y continuamos en el panel. Muchas gracias. Gracias al señor Fernández, a quien pedimos que se quede con nosotros para ahora iniciar una sesión de preguntas. Le agradecemos por su ponencia Salud Mental, pilar relegado de la salud pública y el crecimiento de la nación. Ahora pasaremos a un espacio de preguntas y respuestas de parte de la audiencia con el señor Fernández, quien nuevamente nos va a acompañar. Así que nos gustaría saber si alguno de ustedes o desde nuestra transmisión en YouTube a través del chat pueden hacer cualquier pregunta que tengan y nosotros, a través de nuestro panelista, estarán más que contentos de poder responderles. ¿Alguna pregunta que tenemos de la audiencia en esta tarde? ¿Sí? Tenemos edecanes que estarán compartiéndole el micrófono y así poder escuchar sus preguntas. Buenas tardes, César. Gracias por la presentación. Mi pregunta está relacionada con qué tanta experiencia ha tenido con también la capacidad de las personas de abogar entonces por este derecho a la salud mental, porque comentaba que hay pocas facilidades para las aseguradoras, para los empleadores, como proporcionar esas opciones, pero me preguntaba también qué tanto ves también un progreso en la sociedad dominicana de las personas también tener esa iniciativa como de abogar por ese derecho como de autocuidado de su salud mental. Yo entiendo que hemos progresado. O sea, cuando regresé de mi experiencia Fulbright en el 2008, venía con la idea de, bueno, vamos a ver qué yo voy a hacer, porque en esa época todavía, que eso no fue hace tanto, estamos hablando de 13 años, no era tan común el tema de la apertura a recibir servicios de salud mental. La salud mental era dejada para casos extremos, para pacientes con esquizofrenia. Eso es lo que la gente entendía, que necesitaba ir a un terapeuta. Pero para sorpresa mía ya había avanzado bastante el tema. Yo creo que las personas han asumido conciencia de lo que es esta área, que es bien amplia, que nos afecta a todos, que no tengo que tener un trastorno grave para recibir los servicios de salud mental. Es más, yo creo que todos deberíamos en algún momento, o como parte rutinaria de nuestra vida, estar con algún terapeuta o combinar eso con hacer otras cosas que contribuyen a nivel de prevención a mantener un buen estado de salud mental. Entiendo que hemos avanzado, o sea, que hay más conciencia y escucho, a veces me río porque yo atiendo a adultos y también atiendo a adolescentes y adultos de todas las edades, usualmente entre los 20, 40 años, 45, pero tengo otras personas mayores y sí veo, si me encuentro, como este país es tan pequeño, esta ciudad, si me encuentro con alguien, tú notas una diferencia entre una persona de 50 años, de 55, quizás hasta te trata de no verte, y porque anda con otra persona no quiere que vean, pero los muchachos más jóvenes de 25 años, fulano, mira, ese es mi terapeuta, yo voy toda la semana, ve, que es buenísimo. O sea,
hay una apertura a entender que eso es parte de lo que yo necesito y le gusta ir. O sea, hay mucho más apertura de las nuevas generaciones a que eso sea parte integral. Entonces estoy seguro que estas personas más jóvenes más adelante exigirán que esto sea tratado como debe ser tratado a nivel gubernamental y del Estado. Buenas tardes, doctor. Felicidades por la excelente presentación. Estaba leyendo que en 2017, 578 suicidios, y el 83% eran masculinos, 17% femeninos, y dice que el doble es en hombres, el consumo de alcohol es el doble que mujeres. ¿Podemos decir que la causa principal es el consumo de alcohol o hay otras, o a qué se debe la brecha tan grande entre... Buena pregunta. Entre no tengo todos los datos para darte una respuesta que te diga que es certera, pero podemos especular un poquito. Entiendo que definitivamente en esta cultura también, donde el hombre sobre todo es particularmente bastante agresivo, ahí estoy seguro que hay estadísticas que incluyen el tema de los feminicidios, entonces hay muchos hombres que se suicidan luego de haber matado a sus parejas sentimentales, entonces estoy seguro que eso abulta más esa estadística. Y definitivamente el alcohol es un factor de riesgo. Cuando uno está intoxicado con alcohol, pues se maneja de manera diferente, se pone más impulsivo. Entonces la cultura agresiva e impulsiva y el uso de alcohol, estoy seguro que eso agrega también un poco. Y te agregaría que creo que estadísticamente las mujeres en nuestra cultura, dado que tienden a ser más abiertas, o se les permite culturalmente ser más abiertas con las emociones, tienen otras formas de lidiar, ya sea de nivel comunitario, con su grupo de apoyo social, o si saco, no tengo las estadísticas, pero si saco las estadísticas de mis pacientes, a pesar de que tengo muchos hombres, porque soy terapeuta varón, y los hombres muchas veces se sienten cómodos con un terapeuta varón, no deja de ser cierto que la mayoría de mis pacientes son mujeres. Entonces las mujeres también acceden a estos servicios de salud mental y eso puede ser un factor protector. Puede estar en el mismo riesgo que el hombre de cometer suicidio, pero si está siendo tratada, si está acercándose a recibir la ayuda que necesita, es un factor que las protege de que no terminen con temas de suicidio. Especulando, pero muy buena pregunta. Una última pregunta en esta tarde. Saludos, gracias doctor. Sabes que a mí me parece que el problema de salud mental y su tratamiento tiene que ver con un problema más grande entre la relación de la persona con la sociedad hipercapitalista y entonces también las consecuencias de diferentes gente y la distribución de esa consecuencia a la persona que declara una salud mental. Por ejemplo, alguien que declare un problema de salud mental que trabaje en el Banco Central, a alguien que trabaje en construcción, va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, yo quiero saber cómo usted lidia con ese gran reto de una sociedad desigual, pero también con ese reto de la salud mental y su relación con el capitalismo, que hay que producir, ¿no? Sí. No hay tiempo para declarar tales enfermedades, ¿no? No sé si te entendí la pregunta bien. Pero definitivamente ese ejemplo que pones, hay realidades, como creo que se ha dicho muchas veces en esta charla por el tema del tema de democracia, realidades muy diferentes para muchas personas y no es lo mismo. Hasta tú pedir un permiso, por la razón que sea, trabajando en tal empresa, a alguien que tiene un trabajo informal, que no lo protege nadie, como lamentablemente la mayoría de nuestras empleadas domésticas. Bueno, y empleados también, empleados y empleadas domésticas, que muchas veces incluso creo que no, hablando de temas de educación, por eso abogo mucho porque se educa a la población con estos temas, ni saben decirte qué es lo que sienten, o sea, no te lo saben explicar, y no tiene que ser necesariamente de un estrato de educación muy bajo. O sea, estoy recordando un amigo que
me decía que se sentía esto, que se sentía aquello. Y cuando fue al terapeuta, o sea, era un tema de ansiedad, pero no sabía definir la emoción. Si no sabemos definir emociones, bueno, para mí son básicas, pero si no tenemos, porque tengo ese conocimiento, pero si no sabemos definir las cosas básicas, que tengo una cosa que me da por aquí, como que me sube, como habla la mayoría de la gente, que si no tiene el acceso al conocimiento, es difícil tú dar el servicio, es difícil tú pedir lo que necesitas, es difícil tú darte cuenta de lo que sientes, tú decidir a dónde voy a ir a tratar esto que estoy sintiendo. O sea, creo que el tema de educación ahí, creo que me desvié un poco de tu pregunta, pero el tema de educación es muy importante para cortar aquí la brecha de acceso a temas de salud mental. Bueno, muchísimas gracias y con esa pregunta despedimos al señor Fernández con un aplauso, agradeciéndole por esa primera ponencia de la tarde en el bloque promoviendo la equidad y valores democráticos en la salud pública. Ahora continuaremos con la presentación de la doctora Heidi Luft, quien es una Fulbright U.S. Scholar y actualmente docente investigadora en la Universidad de Texas, y nos hablará sobre cómo desarrollar y sostener equipos colaborativos para avanzar la justicia social y la equidad de salud en la República Dominicana. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Verdad? Ok, perfecto. Okay. Hablar de la República Dominicana es hablar de hermosas playas y distintos paisajes, donde ya sea en medio del bullicio de la ciudad o el ambiente del campo, el viento siempre trae risas y alegría y música de un pueblo luchador y lleno de calor humano, tan caliente como el sol o como el romo. A la misma vez, como la mayoría de las sociedades hoy en día, enfrenta diversos problemas. En la región de Latinoamérica y el Caribe, la República Dominicana tiene las tasas más altas de embarazo en adolescentes y matrimonio infantil. Constantemente está entre los 3 países con las tasas más altas de feminicidio entre parejas y tiene el segundo nivel más bajo de rendimiento educativo. Estos no solamente son situaciones preocupantes de salud pública, pero también representan graves problemas de derechos humanos y justicia social. Entonces, ¿cómo colaboramos efectivamente para tener un mayor impacto en situaciones como estas? Entre campos de trabajo, sectores, países. Si esta no es una pregunta que se han cuestionado, es uno que deben de empezar a considerarse. ¿Por qué? Pues porque estas situaciones tan complejas y tan multifactoriales no se puede abordar por ni una sola persona, ni una sola organización, ni un solo sector. Solo se puede abordar con múltiples perspectivas y recursos y habilidades, ¿verdad? Les voy a leer un par de ejemplos de capacidades para la colaboración y quiero que en sus mentes piensen en un equipo del cual forman parte y reflexionen un poquito para ver si ustedes consideran si tienen un nivel alta, media o bajo de cada una de esas capacidades. ¿Listos? Número 1. Mantener una práctica activa y continua de autorreflexión. Número 2. Durante discusiones grupales, escuchar sin juzgar, pedir aclaración cuando algo no está claro
y solicitar las perspectivas de cada miembro del equipo. Número 3, tener un plan explícito y detallado para cómo manejar conflictos entre miembros del equipo. Número 4, conocer y desarrollar las distintas formas de confianza entre miembros del equipo. Número 5, identificar roles y responsabilidades de cada miembro del equipo que refleja sus habilidades y preferencias profesionales y personales. Y sobre todo, conocer las 4 fases de un equipo y cómo aprovechar cada una. Según hallazgos de un estudio que fue realizado en más de 50 países, encontraron que menos que 10% de los participantes tenían niveles altos de capacidades para la colaboración como esas. Y esa falta de capacidades para la colaboración es una de las razones principales por cuales tantos equipos fracasan o no llegan a tener el impacto o la sostenibilidad prevista. Por eso, mi trabajo aquí en la República Dominicana y los objetivos para mi beca Fulbright, la cual estoy realizando ahora, se enfocan en 2 cosas. Primero, ayudar a desarrollar capacidades entre estudiantes y profesionales aquí en la República Dominicana para la colaboración. Y segundo, realizar proyectos de investigación colaborativos para fortalecer la prevención de la violencia entre parejas aquí en el país. Durante esta presentación les voy a contar la historia de mi equipo. Perdón. Según el Dr. Tuckman, experto en el desarrollo de equipos, hay 4 fases del desarrollo de un equipo de trabajo: formar, confrontar, normalizar y realizar. Okay. Para mí, eso mismo ha sido la experiencia de mi equipo. Entonces lo encuentro el marco perfecto para contarles mi historia. Así que empecemos. Mi vínculo con la República Dominicana empezó en 2014, cuando yo realicé mi tesis doctoral con la Clínica de Familia en La Romana, lo cual se enfocaba en la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Durante este proyecto aprendí del predominio alto de la violencia entre parejas, el impacto que tiene en varias situaciones y comportamientos de salud y la prioridad nacional de la República Dominicana para reducirla. Entonces, cuando yo empecé mi carrera como docente investigadora, decidí cambiar un poquito de mi enfoque y dedicar mis investigaciones a la violencia de pareja aquí en RD. Entonces, tuve que empezar una búsqueda de colaboradores nuevos, ¿verdad? Para ver sobre colaboradores aquí en el país, llamé al doctor Leonel Lerebus, quien era el director de investigaciones en Clínica de Familia, pero ahora trabaja para la embajada. Y él me puso en contacto con Julio Canario, una verdadera estrella. Julio es psicólogo clínico quien se enfoca en el bienestar de niños, adolescentes y familias, especialmente con respecto a la violencia. También tiene maestrías en salud pública, en bioética, es presidente del Instituto de Salud Mental y Telepsicología y Ético Centro Bioético, también investigador para el Centro Nacional de Investigaciones Materno-Infantil, profesor para la UAS y
colaborador con los ministerios de Salud Pública y Educación. Así que pueden imaginar mi emoción, ¿verdad? Para empezar a ver sobre investigadores en los Estados Unidos, me puse a leer sobre programas para prevenir la violencia y llamar a los investigadores, los quienes los estaban probando, usando. Así es como conocí al Dr. Jeff Temple, otra estrella. Jeff Temple es investigador y director del Centro para la Prevención de la Violencia para la Universidad de Texas y tiene un programa de investigación bien activa y bien patrocinado que se enfoca en probar una intervención que se llama la cuarta R, la cual se enfoca en la prevención de violencia en el noviazgo entre adolescentes y el desarrollo de relaciones saludables entre adolescentes en el entorno escolar. Eventualmente, Julio me puso en contacto con JC, la doctora JC Donistorg, quien planifica y realiza muchos ensayos clínicos aquí en República Dominicana, inclusive en el tema de la violencia entre parejas. Y Jeff me puso en contacto con el doctor Jonathan Pettigrew, quien había usado la cuarta R, esa intervención, lo ha implementado en más de 100 escuelas en Nicaragua. Ahora ellos forman una parte sumamente importante de nuestro equipo y el trabajo que estamos haciendo. Pero al principio solamente éramos los tres, Jeff, Julio y yo, intentando iniciar y desarrollar nuestro equipo. Y estábamos tan emocionados, tan ilusionados, ¿verdad? Yo, al tener la oportunidad de trabajar y aprender de esos dos expertos, Julio ilusionado porque tenía la oportunidad de volver a investigar uno de los temas que más le interesa, y Jeff súper ilusionado a la posibilidad de extender el trabajo que estaba haciendo en los Estados Unidos a la República Dominicana. Toda esta ilusión y optimismo son características de esta primera etapa o fase de un equipo. Sin embargo, también es la inseguridad, y así era para mí específicamente. Después de todo, eran personas, colaboradores nuevos, y prácticamente no los conocía, pero tenía que confiar en ellos, ¿verdad? Y faltaban muchas nuevas habilidades e información para aprender y desarrollar. Algo que nos ayudó bastante durante esta etapa eran las reuniones programadas y seguidas. Nos dieron la oportunidad de ir conociéndonos y desarrollando el programa poco a poco. En resumen, durante esta primera etapa había mucha ilusión, mucho optimismo entre estos tres desconocidos. Pero no éramos un equipo colaborativo todavía, sino más bien un equipo de trabajo. Faltaba mucho que aprender y mucho que establecer. Pronto entramos a la fase de confrontar. Y debo de enfatizar que no solamente es esta fase totalmente normal, pero sumamente importante para el desarrollo de equipos efectivos. Juntos empezamos a detallar planes para propuestas, para entregar para becas y comités de ética. Y habían fechas límites y había mucha presión sobre si íbamos a conseguir fondos para seguir desarrollando, avanzando el proyecto, especialmente para mí, porque yo estaba intentando iniciar mi carrera como profesora investigadora y conseguir titularidad en la universidad. Había confrontación y frustración sobre varias cosas. Los roles de cada miembro del equipo.
Yo era el líder, ¿verdad? Pero eran ellos quienes realmente tenían el conocimiento y la experiencia. Además, era confrontación sobre mejores prácticas para la investigación y lo que realmente funciona aquí en República Dominicana. También frustración, confrontación sobre asuntos éticos, los cuales eran aún menos blanco y negro en el contexto de realizar investigaciones con adolescentes en la República Dominicana. Y claro, frustración sobre expectativas de disponibilidad y tiempo para responder a correos electrónicos. Era yo quien estaba desarrollando las propuestas, pero estaba súper dependiente de Julio y Jeff para el contenido científico, logístico y cultural. Y obviamente tenían otras responsabilidades, ¿verdad? Fuera de nuestro equipo. Estábamos en la etapa de equipo falso y no realmente funcionando, pero avanzando en la formación de nuestro equipo. Lo importante es que todos nos manteníamos en contacto, dedicados al equipo. Y lo que es sumamente importante para superar esta etapa de confrontación es que Julio y Jeff se dedicaron a formarme y asesorarme en las áreas más importantes, inclusive cómo ser un líder efectivo. Yo creo que también como los dos son psicólogos, eso nos ayudó bastante porque son expertos en manejar desacuerdos para evitar conflictos. Y afortunadamente para nosotros pudimos aprovechar y superar esta fase. Aunque aquí, en esta fase de confrontación, es donde la mayoría de equipos fracasan. Por no saber que la confrontación es normal y necesaria, por no tener las habilidades para manejar desacuerdos y evitar conflictos, y por no saber cómo aprovechar confrontación y usarlo para aclarar detalles sobre el funcionamiento del equipo y el proyecto. Entonces, mientras más aprovechamos esa etapa de confrontación, más sólido se hacía nuestro equipo. Estábamos normalizando procesos del equipo para manejar desacuerdos, la comunicación, aclarando roles y expectativas para cada miembro. Estamos aclarando nuestra visión para el proyecto y las estrategias que queríamos usar para abordar la violencia aquí en RD. Y poco a poco íbamos conociéndonos y confiando y colaborando a niveles personales y profesionales. Ya éramos un equipo con la potencial para realizar metas y proyectos. Y logramos conseguir aprobación para realizar nuestro primer proyecto de investigación juntos y la oportunidad de recopilar y analizar datos de ese proyecto nos brindó otra oportunidad para ir fortaleciendo aún más esos detalles de nuestro equipo. Ahora considero que somos un equipo de alto rendimiento en la fase de realizar. Hemos realizado 3 proyectos juntos, actualmente realizando 3 más y estamos planificando 2 más para los años que vienen, en el futuro, como en los próximos años. Tenemos 3 artículos científicos bajo de revisión en distintas revistas, terminando 2 más, con varias más que tenemos planificados para los años que vienen. Y hemos entregado 7 aplicaciones para becas entre $5 y $200,000, 2 las cuales conseguimos. Y en los próximos meses, en marzo, vamos a estar entregando nuestra primera propuesta al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para realizar una prueba piloto de la cuarta R aquí en República Dominicana. Además, hemos conseguido el apoyo del Ministerio de Educación, distintos departamentos y
Actualmente estamos formando una alianza con todos esos departamentos para implementar y diseminar la cuarta R a nivel nacional y colaborado con varias organizaciones por todo el país en distintos sectores, inclusive educación, salud, psicología, asistencia social, policía, militares, abogados, religión, líderes religiosos. Entonces, sí, estamos realizando ahora. Todo valió la pena. Como es tan importante aprender y practicar habilidades para colaborar, Julio y yo hemos desarrollado un diplomado que vamos a estar ofreciendo en la UAS este enero que viene para enseñar esas habilidades para la colaboración. Será bien interactivo y vamos a estar siguiendo la guía para colaboración y la ciencia para trabajar en equipos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para enseñar varias habilidades que son importantes para desarrollar y sostener un equipo colaborativo. Se formarán, al principio del diplomado, se formarán grupos, equipos que se enfocan en temas específicos de justicia social y pondrán en práctica cada tema que tocamos con distintas actividades. Y para su proyecto final van a desarrollar un acuerdo de colaboración que se pueden usar como borrador con sus equipos colaborativos en el futuro, para que puedan tener una mejor posibilidad de desarrollar equipos efectivos, capaz de mayor impacto. En conclusión, hay varias situaciones de justicia social, equidad de salud, que son urgentes y muy serias aquí en la República Dominicana, que son bien complejas y requieren un abordaje colaborativo. Y afortunadamente, sí se puede aprender cómo colaborar de una forma efectiva. Y es importante que nos dedicamos a eso ahora mismo, porque cuando tenemos las capacidades para colaborar y desarrollar un equipo fuerte y sostenible, todo es posible. Juntos sí podemos, pero solo si sabemos cómo. Quiero finalizar, no sin antes expresar mi agradecimiento a todas las personas y organizaciones aquí en la República Dominicana, quienes han tenido sus puertas abiertas a nuestro equipo para colaborar, y sobre todo un profundo agradecimiento a la UAS, al Departamento del Estado de los Estados Unidos y al programa Fulbright por hacer posible estos vínculos de colaboración entre nuestros países. Gracias. Muchas gracias a la doctora Faust por esta increíble presentación. Ahora le pedimos que se quede aquí con nosotros para iniciar nuestro periodo de preguntas y respuestas, por lo cual nos gustaría saber si dentro del chat o aquí en el auditorio tenemos algunas preguntas para la doctora. Un saludo, muchas gracias, me encantó su presentación, aquí mismo. Sí, me llamo Víctor. Y tal vez te lo voy a decir un poco en Spanglish, porque tiene que ver con algo de los Estados Unidos. Pero yo hice mi bachillerato allá en Nueva York, y yo fui a través de una beca que se llama POSSE para Vermont, to Middlebury. Sí. Y bueno, parece que hizo así, parece que lo conoce. Uh-huh. Y es una beca de liderazgo que manda a 12 estudiantes, o 10 a 12 juntos, porque estaban encontrando que personas de minorías económicas o minorías raciales o de etnias no estaban completando su pregrado, o no podían completar su pregrado por cuestiones de salud mental, obvio. Uh-huh. Y encontraron que si mandaban esos estudiantes juntos con algunas habilidades intra e interpersonales que se conocían y se iban a apoyar y tenían contextos culturales y lingüísticos más similares, podían graduarse juntos.
Por eso que se llama PASE, porque son unos amigos. Sí. Y yo hice este modelo aquí que se llamaba en English norming, storming, norming and performing. Exactly, yes. Exactly. Ujú. Entonces, entendí por el entrenamiento que me dieron en el verano y compartiendo con ellos que sí funcionó, porque ya nosotros nos conocíamos tanto que cuando llegó sophomore year and we're all frustrated and we're like, okay, we know how to deal with each other. Yeah. Sabíamos cómo mejorar y cómo ser los líderes de la beca que como ellos esperaban. Pero lo que he visto después de graduarme de la universidad y lidiar con grupos de manera más profesional, ¿verdad? Ya tengo 6, 7 años que me gradué, pero todavía encuentro que no tengo la habilidad, porque no conozco tanto personalmente un grupo de 1 o 2 años, que nosotros podemos... We don't pass the storming stage sometimes, right? Exactly. Lo que está pasando es que uno renuncia y va al siguiente lugar, o si no el proyecto se derrumba y termina, y después se comienza otro proyecto. Y yo quiero saber, porque ya me ha pasado en varios contextos, cuando tú llegas a esa fase de storming y tú no conoces a la persona personalmente porque no son una familia o se llama, ¿cómo lo dijo aquí? Lo dijo después de forming va, o después de formar va, en español va... ¿qué? Confrontar. Confrontar, Sí. confrontar, lo llamamos confrontar. Cuando tú llegas a esa fase y tú no conoces a un grupo, ¿cuáles son algunas tácticas? Porque lo que yo encuentro que se dice como que, ok, lo vamos a dejar de hablar y ya. Pero después no pasa de ahí. ¿Qué se puede hacer en esos momentos? ¿Cuáles son tácticas inmediatas? Porque tal vez no voy a tomar el doctorado, pero quiero saber algunas técnicas que cuando llega a esa fase, ¿cómo podemos tal vez empujarnos al llegar al siguiente? Muy buena pregunta. De hecho, estaba refrescando mi mente sobre este tema anoche. Una de las cosas importantes es, primero, manejar sus propias emociones. Si se puede, por el momento, apagarlos, porque no podemos pensar bien claro cuando estamos llenos de emoción, ¿verdad? Y entonces, es importante dedicarse, algo que no hacemos porque estamos como, estoy enojada, no quiero nada con esa persona, no estamos de acuerdo, es como ponerte en resolver el problema, ponerte con la mentalidad que quiero resolver, porque muchas veces ese es el problema, que nos enojamos y estamos como, no quiero nada con esa persona. Pero si realmente estamos dedicados al equipo y que sea efectivo, que podemos ir avanzando, necesitamos decidir qué queremos resolver. Y cuando hacemos eso, cuando las dos personas quienes son parte del desacuerdo se ponen en esa mentalidad, entonces hay que solicitar los perspectivos, hay que encontrar dónde son, no estamos de acuerdo con eso, pero hay algo más grande en que nos podemos poner de acuerdo. Y entonces encontrar, como buscar el punto en el medio, quizás, para que podamos los dos lograr como llegar a ese punto o ese objetivo mutuo que tenemos. Tal vez es poner una expectativa en el forming to get beyond the storming. Right? Exactly. Yo creo que eso es sumamente importante. Por eso una de las capacidades que mencioné al final era entender desde el principio que todos los miembros del equipo están bien claros de que esas son las 4 fases, vamos a llegar a esa fase y no va a ser bonito, pero sabemos que llegue es como like trauma-informed care. Y necesitamos saber qué viene y necesitamos ahora mismo dedicarnos como equipo a superarlo. Exactamente. Buenas preguntas. Y sí, yo conozco PASE. Cuando yo estaba haciendo mi pregrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, también tenían ese programa allá. Súper genial. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta ya, quizás desde nuestra transmisión. Esperamos la pregunta.
Ok, la audiencia virtual tiene una pregunta. Starling Gabriel pregunta, ¿qué día van a ser los diplomados? Y yo podría agregar si esos diplomados estarían abiertos al público, cómo sería el proceso de inscripción y demás. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Estamos finalizando algunas cosas porque lo vamos a empezar a impartir en enero, cuando empieza el semestre. Está abierto a personas específicamente de la UAS por ahora, pero dependiendo del nivel de interés, posiblemente lo vamos a hacer también abierto al público. La cosa es que sería ideal si las personas están aquí en Santo Domingo o dispuestos de hacer a viajar, porque queremos hacer lo más que sea posible presencial, como es un diplomado tan interactivo y que realmente van a estar trabajando en grupos. Cada día que nos juntamos vas a estar interactuando y realizando actividades con el grupo. Pero yo puedo, cuando ya tenemos todo listo y lo estamos promocionando, quizás puedo hablar con alguien aquí de Fulbright a ver si lo podemos promocionar a la comunidad más grande también. Yo creo que habrá un pequeño como aplicación. Si alguien tiene interés, tendrán que entrar su nombre, su área de trabajo, por qué les interesa, etc. Pero sí, yo creo que puedo hablar, es una muy buena pregunta, porque queremos que pueda alcanzar la cantidad más grande de personas que sea posible, como es un tema tan importante. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Gracias, doctora Luz. Y como estuvimos hablando, el tema suyo también tiene mucho vínculo con la pedagogía y la educación, porque yo estaba pensando en los talleres y en las cosas que usted hace, en el término del salón de clase. Y yo sé que es una pregunta bastante open-ended y en general, pero me interesa cómo en tus talleres, en los diplomados, ¿cómo tu idea con el tema del racismo y el sexismo en trabajos colaborativos? Como una persona, vamos a decir, sí hay confrontaciones ideológicas, pero también hay confrontaciones perjudiciales, que quizás no voy a escuchar a esta persona por el color de su piel, o por su sexo, o por su orientación sexual. Entonces, ¿cómo en este taller se sobrepasa ese primer paso de esas cosas? ¿En el contexto de un equipo o más? Sí, exactamente. Escucharon que hablé sobre el acuerdo de colaboración. Una de las partes de este acuerdo de colaboración son los valores del grupo, o sea, incluye la visión, pero también los valores del grupo. Y también expectativas para comportamientos, y tú puedes incluir lo que tú quieras en esa parte, pero expectativas de comportamientos para cada miembro del equipo. Entonces, entre esas dos partes, uno puede desde el principio, yo he escuchado que a veces en equipos que están muy dedicados a esa ciencia del equipo, tienen su acuerdo de colaboración y cada vez que entra un miembro del equipo nuevo, se los entrega y dice, lea eso y firma eso. Y si hay problemas que surgen sobre esos temas, hay que seguir volviendo, porque no es solamente aquí es el acuerdo que tú firmaste, no, cada vez que hay algo raro que pasa ahí, volvemos al acuerdo. Oye, mira, en el acuerdo decimos que todos los miembros del equipo tienen que actuar así, ¿ok? Ese es un valor de nosotros. Tan frecuentemente como sea necesaria, pero así es que no. Eso es un acuerdo que tenemos y para hacerlo real, para que la gente entienda que eso no es solamente un documento, hay que seguir refiriendo al documento. Ese es algo que yo he leído y experimentado también en mis equipos, que puede ayudar con eso. Y yo también en otros trabajos y en aulas,
como en clases, yo he visto que usan más o menos como la misma cosa, pero es importante que uno sigue como refiriendo a eso para que la gente entienda que sí, eso realmente es la cultura de nuestro equipo y la forma en que nos tratamos y interactuamos. Bueno, con esa pregunta o respuesta de parte de la doctora Loft, terminamos esta parte de preguntas y respuestas. Con un aplauso le agradecemos por su participación. Pedimos que se quede al momento de invitar a los demás conferencistas, el señor César Fernández, que nos acompaña una vez más, y al doctor Luis Bonilla, quien es oficial de salud de la Embajada de los Estados Unidos, quienes estarán moderando el panel Cómo el fomento de la salud apoya la democracia. Este panel estará dirigido por ellos y a través del cual hablarán acerca de sus experiencias y tendremos un espacio abierto para preguntas y respuestas de parte de ellos. Les esperamos. Okay. Agradecemos a nuestro equipo por ir preparando el espacio. Igualmente le decimos a las personas de nuestra transmisión a través de YouTube que pueden hacer preguntas, mantenerse pendientes al panel y también al final sus preguntas obviamente serán respondidas. Estamos ya casi listos. Y con un aplauso aceptamos o recibimos a nuestros panelistas. Buenas tardes, Heini. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Muy didácticas, muy bonitas. La verdad que bastante impresionado con el trabajo de ambos. Gracias a todos, a los presentes de manera presencial y a los presentes que tenemos de manera virtual. Este mundo de COVID ha cambiado mucho, ¿no? Miren el distanciamiento social que tenemos, la mascarilla, todo muy bien organizado. Cumpliendo todas las medidas. Culturalmente siempre soy peruano, culturalmente decimos las damas primero, pero como Heidi ha estado hablando recientemente, vamos a darle un poco de descanso. Vamos a empezar con César, si me lo permiten. César, cuéntanos, en tu día a día, ¿qué actividades realizas en tu día a día? Bueno, yo soy psicólogo clínico, socio fundador de un centro de salud mental llamado Praxis Psicología Integral. Y me paso todo el día, a menos que tenga algo como esto, trabajando con pacientes, como mencioné anteriormente, tanto adultos como adolescentes. Un área general, psicología clínica, usualmente con pacientes individuales. A veces una pareja, a veces una familia, pero más terapia individual. ¿Y cómo sientes, cómo percibes que el programa Fulbright ha influido, ha afectado, ha mejorado tu trabajo del día a día? Bueno, mi experiencia Fulbright fue en Nueva York. Hice una maestría en psicología clínica en el Teachers College, que pertenece a Columbia University. Y no solo la universidad fue una experiencia interesante, sino que pude quedarme trabajando un año y medio. Parte de mi experiencia en el OPT, y ahí trabajé con una institución no gubernamental que trabajaba con adolescentes y sus familias que estaban involucrados en el sistema de justicia de la ciudad de Nueva York. Y era un trabajo muy interesante, que creo que, como decimos acá, me fogueó mucho para el trabajo hacer acá, porque era un trabajo que mezclaba psicología clínica con trabajo social. Como expliqué en la charla anterior, se utilizaba para personas que estaban en problemas con la justicia, desviar que no fuera canalizado por el sistema penitenciario, porque quizás el caso no lo ameritaba, y que recibieran tanto ellos como sus familias los servicios que necesitaban a nivel de salud mental, de terapia familiar. Entiendo que toda esa experiencia, pues, la verdad que
que me formó bastante. Y desde allá comencé a contribuir con esta población porque por mi lugar de procedencia y por hablar inglés y español, las familias que me asignaban eran inmigrantes latinoamericanos, en su mayoría dominicanos o puertorriqueños. Entonces empezamos a contribuir desde allá con nuestra población. Luego de este proceso de haber recibido tu educación aquí, tener la experiencia del programa, estar fuera, repatriarte, ¿cómo sientes de que tu trabajo, enriquecido con todo esto, repercute, beneficia, se influye en el país, en la República Dominicana? ¿Cómo sientes que contribuyes a la sociedad dominicana? Bueno, entiendo, es un trabajo que es bien, te genera mucha satisfacción, es un trabajo muy cercano, o sea, hay muchas formas de contribuir y yo entiendo que la contribución que hago no necesariamente es macro. Por ejemplo, una persona que trabaja en política pública, legislando, hace una contribución macro. La contribución que hacemos los terapeutas es más individual. O sea, trabajo contigo, trabajo con esta persona y logramos estabilizar la salud mental de la persona, sacar el potencial que tiene para que cada individuo entonces pueda contribuir dentro de su área a la comunidad en la que vivimos. Entiendo que ese es el mayor impacto. Es un impacto individual, pero que obviamente se traduce en un impacto colectivo. Durante tu presentación nos explicabas muy bien cómo una persona con un estado mental adecuado, un estado mental saludable, interactúa de manera adecuada en su sociedad y contribuye con ella, ¿no es cierto? También mencionaste, si los números no me fallan con la edad, que aproximadamente la carga de enfermedad, la carga de personas con problemas mentales eran alrededor de un 20%, una carga un poco más, me parece. Una carga bastante importante desde un punto conceptual de salud pública. Más de uno de cada 5. ¿Cómo sientes de que estos problemas que afectan a tanta parte de la población, que no las deja ejercer su contribución a la sociedad, pueden estar afectando a la democracia en el país? Bueno, sí, definitivamente. Como mencionaba, la democracia se supone que la democracia y en el Estado y en la comunidad se supone que participamos todos y que todos contamos, todos tenemos el mismo derecho, la misma capacidad, los mismos votos. Definitivamente tenemos que recibir el mismo tipo de acceso a servicios del área de salud mental para que estemos entrando todos al servicio de la comunidad de la misma forma, que estemos entrando con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades de desarrollarnos y por ende de contribuir con nuestra sociedad. Para mí es muy importante ese tema de que podamos asegurar en algún momento como nación un acceso equitativo a lo que es la salud mental, para toda nuestra población. Perfecto, vamos a dejarte descansar un ratito porque es la pregunta como siempre más difícil. Heidi, el mundo de la salud pública es pequeño, siempre viajando por cualquier lugar, siempre encontramos a alguien que se dedica a salud pública, siempre existen conexiones. Cuando empezaste a hablar y contar tu historia en República Dominicana, tu acercamiento inicial a la clínica de la familia, probablemente Mina estaba ahí, conociste a Leo trabaja en mi oficina hace varios años, yo conocí a Leo incluso antes, creo, de venir a República Dominicana. Hablaste de Jaycee, hemos llevado muchos proyectos, muchas líneas de investigación con Jaycee en el Instituto Dermatológico, así que de alguna manera me sentí rápidamente vinculado con los temas. Hiciste una presentación muy bonita, con 2 capas, tratando de, por un lado, contarnos esto del trabajo colaborativo, la metodología del trabajo colaborativo, a través del ejemplo de lo que hace tu trabajo de investigación como investigador. Y a veces, al llevar 2 cosas, pues no nos deja enfatizar mucho en algunas otras. Sí. Pero está genial porque para eso tenemos este momento. Cuéntanos un poco más de las líneas de investigación que realizas en la universidad. Sí, perfecto. Lo que estamos haciendo ahora, el enfoque grande es mejorar
abordar la equidad de género y salud sexual. Perdón. Y lo que estamos haciendo ahora es, estamos intentando, como mencioné, fortalecer la prevención de la violencia entre parejas aquí en el país. Porque República Dominicana, ya todo el mundo sabe que es un problema y están haciendo un muy buen trabajo identificando a víctimas sobrevivientes y conectando los y las con servicios. Pero la parte de la prevención, o sea, evitando que pase en el primer lugar, eso es algo que necesitamos fortalecer un poquito. Entonces, la Cuarta R es un programa que mencioné que fue desarrollado en Canadá con y para adolescentes en Canadá y probado también en los Estados Unidos. El doctor Jeff Temple es uno de los investigadores principales probándolo en los Estados Unidos. Entonces, la idea es cómo lo traemos aquí a RD y probar si pudiera también funcionar. Lo que obviamente requiere mucha adaptación, porque los adolescentes de Canadá tienen realidades totalmente distintas que los adolescentes aquí en Dominicana. Entonces, las líneas de investigación que tenemos activo ahora tienen mucho que ver con investigaciones formativas para entender, estamos hablando, o sea, mostrando literalmente un video que es un resumen de la Cuarta R a varios actores de varios sectores pidiendo sus opiniones sobre qué opinan que tuviéramos que aplanar, quitar, fortalecer para que funcione, para que refleja también el contexto sociopolítico de República Dominicana y para que se encaja en el sistema escolar, las dos cosas que son distintos de lo que está pasando en Canadá y los Estados Unidos. Entonces, eso es una parte. También hemos realizado encuestas con adolescentes en las escuelas para ver cuáles son los niveles de violencia, de salud mental, o como la ansiedad, depresión. También hicimos preguntas sobre las experiencias adversas en la niñez o adolescencia para aprender más sobre la situación del abuso de niños y adolescentes por parte de sus madres, padres, tutores. Entonces eso, y también hemos trabajado un poquito con la encuesta nacional, la ENDESA, de demográfica de salud, para ver cómo es que ser sobreviviente de violencia de pareja, cómo eso está relacionado con varios comportamientos y resultados de salud, inclusive la salud cardiovascular, comportamientos y resultados de salud sexual y el uso o abuso de alcohol y uso de sustancias. Entonces, eso hemos encontrado resultados bien interesantes. Aquí siempre hablamos de la violencia física, porque obviamente el feminicidio es un problema y lo que causa el feminicidio directamente es el abuso físico. Pero lo que nosotros encontramos en este estudio era que la violencia psicológica estaba vinculado, asociado con prácticamente todas las situaciones de salud que investigamos. Y la violencia física sexual solamente estaba asociado con un par, como el uso de alcohol y con el número de parejas sexuales. Entonces, eso nos dice que también necesitamos enfocarnos en lo tan severo que es la violencia psicológica entre parejas, no solamente la física. Entonces sí, eso más o menos es lo que estamos haciendo ahora. Sí, más o menos. Es bastante trabajo para la gente que estamos relacionados con temas de investigación en salud. Suena siempre agradable saber de que esfuerzos tan grandes que hace el país
con el apoyo del gobierno de Estados Unidos como la ENDESA. La ENDESA es la encuesta demográfica y de salud de la República Dominicana, que se hace cada 4 años. La última me parece que fue en el 2017, si no es 13. Entonces yo estoy soñando que hubo una, claro, 8 meses, sí, se hizo cada 5 años y estos están bastante retrasados en el tiempo. Es un esfuerzo muy grande, es una encuesta muy grande que tiene un muestreo nacional, que tiene representación incluso en materias, en zonas de población migrante haitiana que vive, y saber que gente usa esta información para tomar decisiones es muy importante. Gente que universidades que pueden darse el tiempo, que pueden poner una mirada más acuciosa al simple reporte per se que tenemos, es muy importante. Y como bien dice Jeje, lamentablemente no la tenemos tan actualizada como quisiéramos. Estamos muy detrás en el tiempo. Deberíamos ver si en el futuro inmediato podemos tener una encuesta. Sería muy... Todos estos temas los enfocan, por lo que entiendo, bastante en población joven. Población joven que, afectada por violencia, principalmente psicológica, también violencia física, evidentemente, como lo mencionas. ¿Cómo sientes, cómo llegan estos jóvenes a integrarse en la democracia luego de pasar por un proceso tan difícil como es ser parte de la violencia? ¿Cómo podemos relacionar estos temas? La violencia en el noviazgo y la democracia. Bueno, para mí la democracia implica un gobierno participativo por todo el pueblo, ¿verdad? Si uno está siendo víctima de violencia, probablemente no están participando a la nivel que deben para realmente ser parte de esa democracia, ¿verdad? Entonces, yo creo que aparte del impacto que obviamente la violencia tiene en la salud mental y todo lo que estaba diciendo el doctor con respecto a la salud mental y la democracia, si podemos ayudar a los jóvenes, reformar o evitar su forma de interactuar con sus parejas, mientras que son adolescentes y después como adultos, podemos facilitar una participación mayor en la democracia, porque así todo el mundo puede ir a votar. Por ejemplo, quizás alguien tiene una pareja quien lo está controlando y ni le permite salir de la casa. Así como pueden participar en la democracia, no se puede. Entonces, o si tienen alguna herida por haber sido víctima de violencia física y no pueden físicamente caminar o tienen una contusión y no quieren salir de la casa, no pueden participar en esas actividades, votando siendo uno de varias actividades que son parte de una democracia. Entonces, eso, si podemos reformar como jóvenes quienes ya han desarrollado comportamientos violentos y prevenir que los otros lleguen a ese punto, yo creo que así podemos promover y fortalecer la democracia. Muchísimas gracias. Yo soy epidemiólogo de formación y de corazón, así que siempre me tira para lo mío. Así que voy a aprovechar que tengo a dos expertos, uno es salud individual y uno es salud colectiva, para hacerles una pregunta relacionada con los tiempos que vivimos, con los que nos tiene con la mascarilla. César, nos contabas que tú tienes experiencia clínica en adolescentes y en adultos. ¿Cómo percibes en tu trabajo, en tu rutina, que el COVID está afectando a los adolescentes en estos tiempos? Enfoquémonos en los adolescentes para... Sí, bueno, definitivamente el tema pandemia ha causado muchos cambios en todos los grupos de la sociedad, desde los más pequeñitos hasta los ancianos. Los adolescentes son un grupo interesante porque en esa etapa de la vida uno necesita mucho de todo lo que es socializar. O sea, es la etapa donde lo que pasa en tu casa no te importa
tú lo que quieres es estar con tus amigos, y en esa conexión con los amigos uno aprende a manejar conflictos, uno aprende a tener sus primeras relaciones amorosas, uno aprende a lidiar con el estrés de tomar decisiones de a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, a qué universidad me voy a ir. Entonces, todo ese espacio de socialización obviamente se vio coartado por el tema COVID. Entonces estamos teniendo adolescentes que no están participando de ese espacio colectivo social del cual tienen que participar. Esa es una. Segundo, yo siento que camino a la universidad uno va siguiendo ciertos esquemas de vida donde todo está como preestablecido. En el colegio, que tiene una carrera, voy a la universidad, después hago tal cosa. Y eso se vio totalmente desbaratado. O sea, planes hasta los planes con los cuales los adolescentes sueñan, de tener su viaje de promoción, de su graduación, de tal actividad de la promoción. Hay muchos adolescentes que se les ha hecho difícil adaptarse o vivir el proceso de duelo, de que, sobre todo lo del primer año de la pandemia, no pudieron hacer nada de lo que querían, todos sus planes tuvieron que ponerse en pausa. Y eso yo siento que ha impactado mucho la salud mental de la población adolescente. Creo que me están diciendo que tenemos un último minuto para no dejarte, Hailey, y aprovechar que estás aquí. ¿Y en la violencia en jóvenes el COVID también ha afectado? ¿Por el COVID? Sí. ¿Crees que ha incrementado la violencia? Entre jóvenes pudiera ser. A nivel global, durante este tiempo de COVID, sí ha aumentado muchísimo. Entre adultos, por lo menos en sus casas, porque ya lo que pasó con la pandemia era que ya las personas estaban básicamente enjauladas con su abusador, no se podía escapar. Y además, muchas de las organizaciones y instituciones que se dedicaban a proveer servicios para esos sobrevivientes de la violencia se estaban cerrando. Entonces ya no tenían acceso a apoyo. Y cuando personas iban como perdiendo sus trabajos, esa es una de las causas más importantes, significativos en la violencia. Cuando una pareja pierde un trabajo, no tiene trabajo. Eso es lo que nos dice la investigación. Y también eso lleva a un uso de alcohol más alto. Lo que tenemos probado aquí con estadísticas de República Dominicana está relacionado con la violencia entre pareja. Entonces, todo lo que pasó con la pandemia fue una bomba de tiempo. Y me imagino que ya como las personas se pueden volver a trabajar, ya están abriendo esas organizaciones que pueden apoyar. Y además, por ejemplo, Julio, durante la pandemia, ellos abrieron su Instituto de Salud Mental y Telepsicología específicamente para eso, para proveer servicios de psicología de una forma virtual a niños, adolescentes y familias quienes estaban sufriendo de distintas formas de violencia. Entonces, eso también inspiró nuevos servicios de una forma que más personas los pudieran acceder. Muchísimas gracias. Entiendo que ya estamos contra el tiempo. Me hubiese podido quedar aquí conversando mucho rato, pero ya me miran con cara de que el tiempo es el tiempo. Muchísimas gracias por liderar tan interesante conversación y muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ahora abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos levantar la mano, obviamente mantener por favor sus mascarillas puestas y así comenzar nuestras preguntas. Si también en nuestra audiencia online tiene alguna pregunta, puede igualmente ponerla en nuestro chat para así ser respondida en el auditorio. Así que si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento. Bueno, veo que desde nuestra comunidad virtual hay una pregunta y también aquí. Vamos a iniciar con nuestros amigos de YouTube primero y después aquí entonces una segunda pregunta. Bueno. Iniciamos aquí.
Hello. Ahora sí. Súper, saludos. Ya que los dos en realidad estaban hablando un poco de las diferencias entre género, y en realidad ya el tema general de género, ¿qué ustedes creen que ya han manejado también diferentes culturas, tal vez no solo en los Estados Unidos, en la República Dominicana, pero también de otros países, la idea de la masculinidad aquí en la República Dominicana y cómo eso se maneja? Y tal vez por qué eso, de manera con otras partes como cultura religiosa, etcétera, etcétera, esa idea de la masculinidad, ¿cómo afecta su trabajo de día a día, tal vez? ¿Cómo afecta su qué? No escuché. ¿Cómo afecta su trabajo o cómo ustedes forman pensamientos de su trabajo y el trato que dan? Un tema que pudiéramos hablar por días, creo. Bueno, con respecto a la violencia, encontramos diferencias de género, los cuales quizás no esperas. De hecho, según los resultados de nuestro estudio que hicimos en 2019, los varoncitos, los chicos, eran significativamente más víctimas de violencia física que las chicas. Y las chicas eran significativamente más agresoras de violencia física que los chicos. Mirando la violencia emocional, no había diferencia de género. Eso es algo que de hecho vemos a nivel mundial, que las mujeres, y por todas las edades, las mujeres son agresoras igual o más que los hombres con respecto a formas específicas de violencia. Pero lo importante que recordar siempre es que también las mujeres son mucho más, sufren mucho más las consecuencias de la violencia. Si estamos mirando estadísticas de homicidio entre parejas, es como 98 y pico % de mujeres quienes están víctimas de ese homicidio entre parejas. Con respecto a datos de salud mental, nosotros lo que encontramos era que las mujeres, las chicas, tenían significativamente más alta o reportaban significativamente más síntomas moderadas o severas de ansiedad y depresión. Si estamos hablando de masculinidad, yo creo que obviamente aquí en Dominicana hay cositas que son diferentes que otras culturas, que quizás han tenido procesos diferentes en sus sociedades durante el transcurso del tiempo. Pero la forma en que yo creo que necesitamos, y de hecho eso no es yo diciéndolo, cuando nosotros fuimos a las comunidades, los sectores diferentes, a los mismos padres, madres tutores y psicólogos, todos esos sectores, lo que nos dijeron era, necesitamos no necesariamente, sí, obviamente promover la equidad de género, pero necesitamos enfocarnos en formar una masculinidad positiva. Sí, tú eres hombre y eso pudiera implicar tal y tal cosa para ti, pero vamos a verlo de otra forma. Ok, tú eres hombre protector, ¿verdad? Eso es, un hombre muy hombre es protector de la casa. Pero en vez de presentar esto como violencia, ¿de qué forma positiva puedes expresar esta parte de tu masculinidad? Entonces, eso sería mi respuesta. Yo creo que realmente, y eso no es mi idea, no quiero darme crédito para eso, por eso es algo que la comunidad me está diciendo, la comunidad dominicana dice, la masculinidad positiva, esa es la solución, una de las soluciones. Entiendo que es un tema bastante amplio, me parece muy interesante la pregunta. Yo creo que el tema masculinidad afecta mi trabajo desde antes de que la persona hasta llegue, o no llega, por temas de masculinidad. Como mencionaba anteriormente, a los hombres culturalmente se les hace más difícil ponerse en contacto con sus emociones,
Las emociones por el tema de masculinidad tienden a reprimírsele a los varones. Los hombres no lloran, no sea tan blandito, parece una mujercita, o sea, perdón por la expresión, pero son expresiones culturales que se repiten y que están ahí, aunque en tu casa no lo digan, tú lo escuchas que lo dicen, y el hombre entonces aprende a manejar sus emociones de otra forma, que tienden a ser más problemáticas, como preguntaba aquí el caballero con la presentación. ¿Qué es más problemático? Tengo un problema, me fajo los puños en el recreo. Tengo un problema, me bebo media botella de ron y media botella de vodka. Entonces, manejo las emociones a través del uso de sustancias, a través de las agresiones físicas, pero nunca llorando y mucho menos yendo de que a una cita a hablar de tus cosas con otra gente. Entonces, los que sí llegan, yo veo que también les cuesta más expresarse, más, creo que por eso incluso a veces prefieren algunos, se sienten más cómodos con otra figura masculina porque no les gusta sentirse vulnerables frente a una figura femenina. Entonces, en todos esos asuntos, yo creo que hay un hilo conductor, esa pregunta que tú haces del tema de masculinidad y cómo afecta hasta que se pueda hacer un trabajo adecuado con una persona en el área de salud mental. Muchísimas gracias por la pregunta y respuesta. Ahora tenemos alguna otra pregunta. Allá atrás, desde nuestra transmisión en YouTube, hay una pregunta. Ok, muchas gracias a la audiencia. Tenemos dos preguntas, una para cada uno. Primero para el doctor César Fernández, pregunta Donato Sosa. ¿Qué se puede hacer para que las personas no continúen cayendo en depresión? Esa es la primera para el doctor. Y para la doctora Heidi Loft, es Edison Cedeño, pregunta, ¿cómo puedo mantener un espíritu de colaboración en el equipo cuando uno de los miembros ha roto el acuerdo y mantiene una actitud negativa? Bueno, primero entiendo que debemos estar claros que la depresión es algo que tiene causas multifactoriales. Hay familias que por genética tienen una mayor predisposición a diferentes trastornos, incluyendo el trastorno del estado de ánimo depresivo. O sea, hay cosas que no necesariamente podemos evitar que ocurran en algún momento, y es muy común, un gran porcentaje de la población va a cumplir con los criterios diagnósticos de un trastorno depresivo en algún momento de su vida, ya sea porque está atravesando por un duelo, por una muerte, por alguna problemática, o porque desarrolla este cuadro como enfermedad, como trastorno de la salud mental. Yo sí entiendo que es importante estar informados, educar a la población en cuáles son los síntomas más comunes de los trastornos de salud mental más comunes, para que la misma población pueda identificar, por lo menos a nivel general, que me está pasando algo y esto que me está pasando, yo necesito recurrir a algún lugar donde puedan darme la ayuda que yo necesito. Entiendo que eso es esencial, y propiciar también una cultura que sepa entender lo importante del tema de prevención a través del ejercicio, de campañas de salud mental y bienestar en las empresas, los mismos colegios. Temas de salud mental deberían ser parte de lo que se enseña en un colegio. O sea, que los niños sepan identificar emociones, ponerle nombre, aprender a manejar la ira, a manejar conflictos. Hay colegios aquí en la ciudad que hacen hasta sesiones de meditación, mindfulness, atención plena, que me parece genial, y le van enseñando a los muchachos a manejar sus emociones de una manera saludable, y todo eso es prevención. No va a evitar que algunas personas desarrollen trastornos de la salud mental, pero retrasa que se dispare, controla los síntomas o la enseña a cuando ocurren a saberlos manejar mejor. Para responder a la pregunta que fue para mí,
Cuando llega a ese punto, no sé si tú ya habías intentado hablar con esa persona de la forma que yo estaba como hablando antes o explicando antes, digo. Si eso no funciona desde mi punto de vista y desde mi experiencia en equipos, lo que yo he tenido una experiencia así, se puede intentar invitar a alguien para moderar una conversación, una tercera persona neutra, quien tiene capacidades en cómo manejar conversaciones, ¿verdad? O conflictos, para que esa persona les puede ayudar a los dos como discutir puntos de vista y quizás resolver un poquito del conflicto. Si eso no funciona, entonces lo tan difícil que puede ser, puede ser que se necesita preguntarle a esa persona si ser parte de ese equipo todavía es algo que quieren hacer. Si no están dispuestos de seguir como los acuerdos del equipo, quizás todo el mundo entra a un equipo, usualmente entra a un equipo con muy buenas intenciones, emocionados, ilusionados, pero siempre la vida pasa y puede subir otras actividades, responsabilidades que no eran previstas y las cosas cambian. Y en algún momento puede ser que ya ese equipo ya no tengo tiempo, ya quizás no me interesa y es hora de salir. Puede ser difícil, pero a veces eso, porque parte de ser un equipo colaborativo efectivo es que todos los miembros tienen que estar dedicados, hay algo que cuando uno empieza un equipo, todos los miembros deben de hacer una autorreflexión sobre qué tan listo o lista estoy para ser parte de un equipo verdaderamente colaborativo. Porque no todo el mundo es capaz o listo o dispuesto de realmente colaborar de esta forma que realmente va a resultar en algo innovador y impactante, ¿verdad? Entonces pudiera ser que el grupo o no sé quién sería la persona apropiada tuviera que hablar quizás tiene que hablar con esa persona y tener un come to Jesus moment about si eso realmente es algo que le conviene todavía, que le interesa, si no están dispuestos de cambiar su actitud. Muchísimas gracias por la pregunta y respuesta. Con un aplauso despedimos a nuestro panel agradeciéndoles por su participación.